Hola, si este video se retrasó, fue por dos cosas en específico. Que irónicamente se remontan a una sola. Mientras estaba jugando Burnout Revenge, juegazo, le había pedido a un amigo de una comunidad que recomendara el video a algunos de sus círculos para ver qué podría mejorar en caso de que volviera a hacer un video así. El caso es que lo hizo, y básicamente con eso me di cuenta de un error bastante grave que yo cometí en el proceso. No quiero ponerme en plan. Me papearon, así que voy a borrar el video XD. Pues no. Pero al mismo tiempo quiero aprovechar mi tiempo y comprensión para hablar un poco de cómo el video anterior está desactualizado. En primer lugar, vamos con un error que cometí ya de base a la hora de hacer el guión. Si bien es obvio, me leí la obra y todo eso, y recuerdo bastante bien varios sucesos, desafortunadamente a la hora de hacer el top no tomé en cuenta el haberle hecho un rewatch. Y eso hizo que en primer lugar cometiera errores bastante tontos con respecto a algunos personajes. Empezando con Seisu Akoya. Akoya, si bien es muy metódico y sobre todo fuerte, lo terminé bufeando de sobremanera diciendo que podría romperle los huesos a Bando o usar la misma técnica que usó Mikazuchi en contra de Sao Pain. Si bien, no descarto que Akoya efectivamente al tener conocimiento de esas técnicas podría hacer algo, desafortunadamente ignora la enorme potencia de las mismas a la hora de tomar esto en cuenta. Y si lo hacemos, podremos ver que efectivamente sería contraproducente. Si el propio Hatsumi tuvo que esperar un buen rato y esquivar muchos de sus ataques para siquiera poder usar esa estrategia y encima estaba visiblemente nervioso de esa, y Mikazuchi tuvo que usar una técnica que normalmente no usaría para bloquear un impacto que cabe resaltar que ni siquiera estaba en un punto máximo, que podríamos hacer con un tipo que apenas vea que sus oponentes les dan problemas, se enfocaría más en hacerles daño que en intentar vencerlos, fácilmente Akoya saldría peor parado que otra cosa. Y por más que Shunya intente ayudarlo lo suficiente, ella no pudo ver algo como lo era Haruo volviéndose más fuerte tras desbloquear su potencial, por lo que apenas vea que literalmente uno está creando cráteres en la arena que literalmente nadie con excepción de otros peleadores pudo ver, no podría hacer nada y fácilmente Akoya tomaría el combate por su cuenta y ahí es donde todo acabaría mal para el oficial. Ahora, con respecto a Sao Pain, si bien debo admitir que su puesto en el top se mantiene, desafortunadamente no subestime su resistencia absurda. Sí, Sao Pain tendrá un esqueleto increíble, al mismo tiempo olvidamos una cosa en cuenta, los látigos de Bando ya de por sí fueron capaces de asesinar personas al abrir sus cabezas y crear cráteres bastante profundos en la arena. Si bien, el esqueleto de Sao Pain es fuerte, tampoco es literalmente capaz de tanquear balas con la jeta, por lo que desafortunadamente este no sería capaz de soportar el equivalente a que literalmente te den una bala gigante en la cabeza. Por lo que sí, a Akoya lo pondría por encima de Sekibayashi, y a Sao Pain se mantendría en el mismo puesto 14, con la diferencia que ahora yo y Bando ocuparía el puesto 13 del top. ¿Qué hay con respecto a los demás? Siendo sincero es mucho más complicado de lo que parece. Estamos hablando de un boxeador con una fuerza devastadora que fue capaz de darle problemas a un personaje que está muy alto en el top, un agarrador profesional que tiene una resistencia brutal, y un asesino que puede ir en modo violento desde un inicio. En el caso de Gaolan por debajo de Cosmo, este se mantiene, ya que, si bien la técnica de Gaolan es superior a la de Akoya y Dudley, tengamos en cuenta que el agarre de Cosmo está muy por encima a la de Kaneda, junto con que en la tercera ronda del torneo le dio pelea a un Oma que se recuperó de los daños de su combate contra Ryan, la victoria del rey de los estranguladores sería más creíble de lo que piensan. Pero ¿qué hay de Muteba? Siendo sincero, si bien sus técnicas son mortíferas para ambos peleadores, tengamos en cuenta que Sekibayashi siendo más débil que estos dos, pudo neutralizar su ataque más violento, por lo que no dudaría que los otros por lo menos podrían esquivar estas técnicas sin problema, más teniendo en cuenta cómo era el método de Seki, por lo que con unos peleadores más experimentados como los Don Cosmo y Gaolan, Muteba sí tendría problemas graves. Entonces, ¿qué hay de su puesto? Siendo sincero, por más que efectivamente Muteba sea bastante fuerte, estaría por debajo de Gaolan y Cosmo. ¿Y qué hay de Bando? Es raro pensar en una pelea entre estos dos, estamos hablando de dos no peleadores donde las técnicas de uno le hacen counter a otro, pero al mismo tiempo un sujeto que tiene sentidos increíblemente letales que podrían al menos orientarlo un poco dentro de una batalla contra un sujeto que usa ataques impredecibles.
Esto daría para casi un video completo, así que por ahora podríamos dejar el ranking, por lo menos de los puestos 15 a 10 de esta forma. El puesto de Setsuna se mantiene igual, más teniendo en cuenta que el siguiente puesto es capaz de esquivar sus ataques. Muchas gracias tanto a Jaitos por compartir el video, como al usuario Darkupa de la página de Ficción Sin Límites, por haber compartido sus pensamientos sobre este. Por más que efectivamente el video anterior fue hecho más que nada para entretener, uno de mis puntos favoritos de esta clase de contenido es cuando se toma absolutamente todo en cuenta a la hora de intentar pensar en peleas de esta clase de personajes. Y no eliminaré el video anterior, por más que esté desactualizado, seguramente a la gente que solo le importa ver un top entretenido no le importaría mucho, aparte que, dentro de todo, fue muy entretenido de editar y revisitar, a medias, las peleas del torneo de mi manga favorito. Ahora, con el control de daños ya hecho, podemos continuar. Puesto 8. Rei Mikazuchi, el simp más grande del torneo después de Kiryu. Mikazuchi es de esos casos donde tiene un poder devastador, pero desafortunadamente no quiere sacarlo todo, por culpa de una promesa a su amada. Gracias a su estilo de pelea, el estilo Raijin, el tipo es capaz de moverse a casi la velocidad del rayo, pudiendo realizar técnicas que literalmente superan la vista del ojo humano. Gracias a esto, y su fuerza, es capaz de literalmente finalizar con personajes débiles como Masangi, el cual justamente logró algo similar al literalmente partir la cabeza de su disfraz sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, si bien su velocidad es la mejor de todo el torneo y sus hazañas son bastante fuertes, por algo está en el top 8, desafortunadamente así como es de rápido, también es de impertinente. Aparte de su enorme ego, haciendo que cometa errores contra adversarios más fuertes, el estilo Raijin es uno de los más peligrosos, debido al enorme desgaste que le da al cuerpo, haciendo que normalmente se conforme con ataques lineales, cosa que ya vimos que le pasó factura en su combate contra Gensai. Aún así, viendo que es capaz de usar las técnicas de un oponente en su contra, considero que Rei podría derrotar a los anteriores, sumado a que tiene una velocidad muchísimo más alta que la de Setsuna. Puesto 7. Ryan Kure, uno de los peleadores más populares, ya sea por su personalidad, por sus momentos icónicos o los memes que le hacen a este arte de Omega. A diferencia de los anteriores, hay que empezar con lo malo. Ryan es excesivamente creído, por eso mismo no usa su 100% todo el tiempo, y además de eso es muy de alargar combates por querer masacrar a su oponente, similar a cierto manga popular con el que tuvo crossover. Y además de eso, es de los pocos peleadores de todo el torneo que no tiene un estilo de pelea, tiene habilidades sí, pero no un estilo, por ende, no tiene técnicas, haciendo que dependa de usar su fuerza bruta para los combates. Pero de resto tiene todas las partes para ser un combatiente bastante fuerte, siendo lo más resaltable, una fuerza física capaz de torcer o asesinar a personas con facilidad, pero lo que más resalta de él son sin duda algunas sus genes. Pues sí, Ryan, al igual que sus familiares cercanos, tiene una técnica que desarrollaron a lo largo de las generaciones, el removal. Esta técnica, además de volverte Barney el dinosaurio, quita el limitador mental del cerebro, pudiendo aumentar el poder que uno tiene sobre el cuerpo, pudiendo usar el máximo de este mismo. Gracias a esto no solo puede superar a muchos de los anteriores en fuerza física, sino es que también es equiparable al Advance de Omatokita, y hasta cierto punto fue superior a él. Pero como dije antes, tanto por su estúpida mentalidad como por la falta de técnicas, está por debajo de los siguientes en este ranking. Puesto 6. Julius Reynolds. El peleador con los músculos más prominentes del torneo y posiblemente de todo el verso, solo superados por el Saido Chesto. Sí, son del mismo universo, bienvenidos al Kenganverse. Julius, además de eso, tiene una enorme fuerza física y resistencia que supera por mucho a otros superhumanos anteriormente vistos. Literalmente fue una fuerza casi equiparable a Wakatsuki Takeshi, a tal punto que con un choque de sus puños fue capaz de sacudir toda la arena Kengan, dañando sus nudillos en el proceso. Y sin duda alguna su mejor hazaña es el haber usado como estropajo al anteriormente mencionado, dejando su mitad completamente quemada, a tal punto que Wakatsuki tuvo que usar su técnica en las piernas. Además de que, como él afirma, es bastante inteligente en cuanto a peleadores y cualquier cosa en general, planeando estrategias lo suficientemente fuertes como para poner en peligro a sus oponentes. Sin embargo, aparte de ser lento, no tiene ninguna técnica especial fuera de su fuerza bruta, solo que, al tener una masa muscular mucho más grande y una inteligencia superior, queda por encima de Ryan. Puesto 5.
Wakatsuki Takeshi. Hablando de justamente el que venció a Reynolds. Es irónico que de todos los enfrentamientos anteriores donde los oponentes están separados uno o dos puestos anteriores, acá está uno detrás de otro, pero, en fin, hablemos del tigre. Wakatsuki ya de base tiene una ventaja genética, él es de los pocos portadores del síndrome del superhombre, que no solo aumenta su musculatura, sino que ya de base él tiene una fuerza casi sobrehumana, capaz de literalmente romper controles de videojuegos de titanio desde niño. Pero a medida que fue entrenado a lo largo de los años, ha desarrollado muchas formas de poder derrotar a sus oponentes. Tengamos en cuenta que con tipos como Murabuchi Goso, que no es un debilucho por más que en el anime se saltaran sus intentos de sobrevivir. Su técnica, el Blast Core, libera toda su fuerza en un solo golpe, traduciendo esto a un golpe devastador que equipara a que te dieran múltiples golpes en un único punto, pudiendo destruir porciones de la arena, incluso pudiendo usarlo en sus piernas. Otra cosa resaltable es su enorme resistencia, pudiendo sobrevivir a uno de los ataques más brutales del torneo, recibir una rasteriza de parte de Reynolds que literalmente lo dejó como dos caras. Si bien es poderoso, no lo vamos a negar, no tiene muchos más trucos a la manga, por cosas como esa es que él terminó quedando atrás en comparación a otros peleadores, sumado a que justamente pudimos ver un ejemplo de lo que pasa cuando un peleador mucho más experimentado puede hacer con alguien con gran fuerza bruta como él. Aún con esas, no solo pudo vencer al anteriormente mencionado, sino que gracias a su enorme poder, es digno merecedor de estar en el inicio de los 5 más poderosos. Puesto 4. Sen Hatsumi. Es uno de los peleadores con más experiencia, pero es al mismo tiempo un ejemplo de cómo no ser un peleador profesional, teniendo el potencial de ser un colmillo de Metsubo, pero conformándose con ser un... ¿De qué mierda estás hablando? No importa. Hatsumi, si bien es bastante fuerte, es de esos casos donde por culpa de su personalidad bastante calmada y despreocupada, elige perder sus batallas, aunque se sabe que no es porque pierda físicamente, sino por quedarse dormido. Pero fuera de eso, el tipo es un artista marcial de lo más temible. Si bien, en el torneo no tuvo oponentes a la altura, irónicamente aún con esos demostró mucho su poder, como por ejemplo con Takayuki Chiba, un farsante que dice copiar movimientos de lucha, el cual fue completamente obliterado por Hatsumi una vez cayó en uno de sus agarres. En su batalla contra Yohei Bando, antes pudo intuir lo que hacía su oponente con tan solo verlo ejecutar su posición de ataque sin necesidad de ponerse serio, pero una vez ya decidió empezar a calentar, literalmente no solo lo sometió con facilidad, sino que encima lo hizo volar por los aires y caer con mucha fuerza. Además, que por más flojo que sea, es muy inteligente, no solo pudiendo intuir las habilidades de Bando, sino que encima ideó una estrategia para que sus látigos fueran inutilizados, rompiendo sus huesos y no sus articulaciones para que sus brazos estuvieran destrozados. Cabe resaltar que tiene muy buenas técnicas gracias a no solo el aikido, sino su estilo personal, el cual es tan potente que incluso pudo vencer a Wakatsuki en el pasado, y en la actualidad todavía podía dudar si podría luchar en contra de Hatsumi. Con esto anteriormente dicho, Hatsumi está por encima de todos los anteriores vistos en este torneo. Antes del top 3, haremos unas menciones honoríficas, del más fuerte al más débil. Puta madre, eso quiere decir que... Bueno, al menos mantienen mi color de pelo. Ichiro Nakata, alias Rijito. Rijito será todo lo bruto que es, pero hay que darle mérito al ser uno de los tipos con mayor agarre de todo el torneo, literalmente pudiendo desgarrar personas con facilidad con su Ireisoredige. Hajime Hanafusa, uno de los más aterradores, al ser uno que se modificó a sí mismo no solo para poder crear espadas con sus huesos, y tener múltiples cosas ocultas como para no solo hacer daño en puntos de presión, sino también volver de ataques brutales que podrían matar a alguien. Masaki Meguro. Fuera del detalle que este loco, Meguro es un asesino bastante despiadado, que no tiene miedo en hacer daños graves a su oponente, junto con ser un experto en judo bastante potente, incluso ignorando el que sus oponentes posean ropa o no, aparte que, gracias a su producción de endorfinas, es difícil que daños graves lo paren. Mokichi Robinson.
Robinson tiene uno de los estilos de pelea más ágiles, pudiendo no solo darle graves daños a Ryan, sino que encima puede valerse bastante bien con oponentes casi igual de fuertes. Ren Nikaido, el potente líder de un escuadrón de mercenarios bastante poderosos, junto con tener muy buenas técnicas, como lo es la hipnosis o la parálisis, desafortunadamente le tocó contra Setsuna, un tipo que lo venció con golpes internos. Kyosan Takeru, no solo es el peleador de sumo más fuerte, sino que encima es uno de los más rápidos y con muy buenas técnicas, no solo valiéndose con las técnicas básicas, sino con patadas y choques del tamaño de balas de cañón. Sin embargo, por culpa de su necedad en el sumo, no saca el máximo potencial de este deporte, haciendo que no saque todo de sí, junto con las rodillas que lo pueden perjudicar. Naoya Okubo, el mejor de todos los que perdieron en la primera ronda, no solo es un campeón de múltiples deportes, sino que también es un muy buen maestro de las artes mixtas, pudiendo darles problemas a muchos combatientes, a tal punto que hizo evolucionar a un colmillo de Metsudo. Si hubiera entrado al top, estaría por encima de tanto Seki y Apoya. Ahora sí, vamos a terminar. Puesto 3. Oma Tokita. Literalmente el Kengan Asura, y el protagonista de la obra. Oma es el peleador que más técnicas posee en el torneo, todas y cada una de ellas siendo proporcionadas por el estilo Nico, un arte marcial diseñado para poder combatir contra cualquier oponente. Desde los katas de flama, que permiten una mejora de velocidad y agilidad, así como poder engañar al rival mediante un muy buen juego de pies. Los katas adamantina, que consisten en el endurecimiento de los músculos, pudiendo salir ileso de ataques potentes, pudiendo tanquear a un peleador como Jerry Tyson, que literalmente con aplicar sus técnicas, era capaz de mandar a volar muchos peleadores. Katas de redirección, pudiendo redirigir el flujo de energía de un oponente y devolver ataques con su misma fuerza, siendo el ejemplo más fuerte cuando devolvió el Blast Core de Wakatsuki. Katas de agua, pudiendo realizar múltiples agarres que ponen en riesgo al oponente, superando al propio rey de los estranguladores. Cabe resaltar que él puede combinar estos katas, pudiendo realizar agarres mientras aguanta golpes devastadores, así como una enorme agilidad mientras puedes redirigir los ataques del oponente. Sin embargo, lo más resaltable es sus técnicas ocultas. El Demon's Vein, donde usando todos los katas a la vez, es capaz de aumentar todas sus cualidades al 100%, siendo capaz de vencer a pesos pesados como el tigre salvaje. Sin embargo, la más conocida de todas, es Advance. Advance aumenta los latidos del corazón del usuario, produciendo múltiples efectos en el cuerpo del usuario, pudiendo no solo aumentar su poder, sino el daño, combinado con que Oma es un experto en el uso de la aceleración en los combates, dan como resultado a un demonio increíblemente poderoso en combate. Sin embargo, el Advance viene con un enorme precio, puesto a que al ser una técnica que acelera demasiado el corazón y daña mucho el cuerpo, es capaz de incluso poder matar a su usuario. Y viendo que el propio Oma tuvo que limitar mucho el uso de estas técnicas, tiene muchos puntos en contra de peleadores que pueden sacar mucho su 100%. Aún con esas, fue un dolor de dientes para todos y cada uno de sus oponentes, desde Sekibayashi, Rijito, Jerry, Inaba, Ryan, Cosmo etcétera, etcétera. Con solo saber que Oma también venció fácilmente a un usuario del Advance sabes a qué nivel puede estar. Lamento no detallar mucho sus hazañas fuera de sus técnicas, pero que quieren que diga, ya de por sí con estas técnicas el hombre es capaz de destruir estructuras, noquear hombres mucho más altos que él, poder hacer mierda tipos con facilidad, y una resistencia capaz de aguantar el equivalente a cadenas de metal mucho más fuertes o palizas de personajes poderosos. Con solo decir que el cabrón de niño era capaz de soportar el caer de un edificio, ya saben el nivel de combate que llega a esto. Sin embargo, como dije, si bien Oma es muy poderoso, por culpa de sus técnicas más poderosas el tipo puede llegar a superar sus límites, y si un luchador poderoso conoce eso, puede aprovecharlo para ganarle, como veremos adelante. Puesto 2. Kanoa Hito. Es el hombre que tiene la segunda racha de victorias más grande de todo el torneo, pero que es la más prestigiosa al haber vencido a muchos de los que están en el top. Venciendo de forma aplastante al tigre salvaje, a la nube flotante, al rey de la pelea, y un montón de idiotas que les prescindieron antes de eso. Constantemente en entrenamiento gracias a su compañero ex Colmillo. Un hombre que tras cada combate evoluciona más y más hasta volverse el peleador perfecto.
Un hombre con doble personalidad, una tranquila, pero al mismo tiempo amenazante, y la otra de un psicópata obsesionado con la matanza, pero siempre conteniéndose lo suficiente para no matar a su oponente. El considerado peleador más poderoso no solo del torneo, sino de la asociación Kengan. Resulta que no es el más fuerte. Sí, Agito es increíblemente poderoso, no solo supera a muchos de los anteriores, sino que ofreció una fuerte batalla al puesto 1, pero similar a otros personajes poderosos en mangas de pelea, su principal talón de Aquiles es su arrogancia. Él constantemente afirma que es el más poderoso de todos, que puede vencer a cualquier peleador que esté enfrente suyo, pero eso mismo hace que él no entre al 100% contra peleadores poderosos, haciendo que reciba bastante daño contra peleadores. Esto fue mucho que hasta Minoru Mori le tuvieron que decir que contra Hatsumi usara el 100% desde el inicio, porque tarde o temprano iba a perder de forma abrupta sin haber llegado al máximo. De todas formas, Agito es sin duda alguna un peleador poderoso merecedor de estar entre los primeros 3 en todo el torneo. Pero entonces, ¿quién es el más poderoso? Puesto 1. Kuroki Gensai, el peleador perfecto. Con un temple que le hace mantener la calma ante cualquier peleador, con una experiencia mucho más grande que los peleadores más viejos del torneo, y una de las técnicas más poderosas de todo el torneo, la lanza del diablo, donde Kuroki usa su poderosa mano como si de una lanza se tratara, con el objetivo de clavarla en donde está caída. Esta lanza junto con su enorme fuerza física, ignora la resistencia del rival clavando la punta de su mano de forma exitosa en cualquier oponente. Sin duda alguna no solo es capaz de hacerle frente a cualquiera, sino que encima podría derrotarlos. Empezando con los que ya pelearon contra él. Rijito. Ni siquiera se dio cuenta que perdió. Setsuna. Si no fuera porque él mismo se torció el pecho, hubiera muerto en contra de Kuroki, sumado a que su técnica no funcionó en contra de la de este mismo. Además de eso, para afirmar su superioridad ante la bestia hermosa, este dibujó un círculo en la arena el cual nunca fue roto por más que este fuera empujado por él. Mikazuchi. Si bien fue más por culpa de que el dios del rayo iba solo recto en contra suya, solo bastó unos pocos golpes de la lanza del diablo para vencerlo definitivamente. Agito. De lejos su segunda victoria más difícil, no solo pudo remediar el hecho de que Agito estuviera esperando a que atacase, sino que, tras eso, sus ataques eran muy efectivos en contra del colmillo, y encima pudo vencer a un Agito que había evolucionado múltiples veces a lo largo del torneo, y en sus propias palabras, finalmente alguien hizo que peleara en serio. Yama. Si bien es claro que el Asura estaba hecho mierda de sus batallas anteriores, hay que darle mérito aquí. Después de todo destruyó su brazo derecho, pero de todas formas no funcionó, y ni siquiera la determinación del Asura serviría para derrotar a la lanza. Eso mismo podríamos aplicar con los otros. Por más que muchos sientan que su paso en el torneo lo desmerita al no enfrentarse contra oponentes a la altura, y los que lo hicieron ya estaban muy debilitados por sus peleas anteriores, pero eso no quita lo obvio, Kuroki Gensai no es solo portador del puesto 1, sino también el mejor peleador de todo Kengan Asura. Y aún con esas, no, Kuroki no está al mismo nivel de Yujiro Hanma, carajo, Kengan Omega con toda la mierda que tiene no está a la altura de lo que putas pase en el universo de Baki, literalmente esos cabrones son capaces de afectar la jodida alma y la voluntad. Toda esa pendejada es una fumada de un crossover el cual cabe resaltar que también es una mierda, la puta que los va. Uf. Bueno, otro video completo, en este caso debo decir que no fue con ayuda de nadie. Eso querría decir, pero ya vieron el inicio de este video, lo bueno de hacer rankings de cosas como Kengan, es que además de ser muy divertido, es bastante sencillo y encima me invito a revisitar la obra, ya sea por el manga y por el anime. En fin, antes de la típica despedida, les quiero dar un trato. Si este video llega a los 15 likes, dudo mucho llegar a más. Bueno, saben que, al diablo, 20 likes, el próximo ranking no será de Baki, sino de un cómic muy conocido dentro de la comunidad de Kengan Asura, estoy hablando de Convict Colosseum, un cómic escrito y dibujado por Piranapaka y en resumidas cuentas un fanfic del Kengan verso que no tiene casi nada que ver con el Kengan verso, pero créanme, si han visto vídeos de power scaling de personajes poderosos y desconocidos, esto será la mierda más divertida posible. Y esto es todo, sígueme en Twitter si quieres ver a un pendejo diciendo pendejadas, en mi Twitter de arte si quieres ver mis dibujos, y en Backlog si quieres ver qué cosas juego, mi Letterboxd si quieren ver a un normie hablando de cine. De resto, gracias por ver.